Bienvenidos a 1910. Venimos de un vídeo en el que hablábamos de lo que sucedía desde el inicio del cine, que era 1895, hasta más o menos 1910. Creo que me quedé un poquito atrás, 1908 por ahí. Pero ahora vamos a hablar qué es lo que pasa a partir de entonces. La diferencia fundamental es que, si anteriormente lo que estábamos haciendo es desarrollar el lenguaje cinematográfico, en esta lo que vamos a hacer es centrarnos en los géneros cinematográficos. Entonces, para abordar este temario creo que resultaría interesante hacerlo desde tres puntos de vista. Si hablamos de género, ya no sería solo el género cinematográfico, también quiero incidir un poco en el género tanto masculino como femenino. Porque desde el inicio del cine hasta 1923 podemos ver que más de la mitad de las personas que escribían eran mujeres. Me refiero, más de la mitad eran guionistas. También muchas se dedicaban a montar, otras tantas se dedicaban a dirigir, y de eso tenemos muy poca constancia. Cuando hablamos del inicio del cine casi siempre mencionamos a los mismos, que son Méliès, los que hemos visto en el vídeo anterior. Y casi siempre es como que el nacimiento es fundamentalmente masculino cuando realmente no lo es. Cuando se impone la industria de Hollywood sí empieza a ser masculino el cine de la industria, hasta el punto en el que en los años 30 solo conseguimos ver a una directora, que es esta. Entonces, como es interesante verlo desde el punto de vista de género, también es interesante ver cómo los géneros cinematográficos aparecen, y como también es importante la aparición de Griffith, que es uno de los primeros cineastas de cine nacionalista y cine a lo grande, porque empieza a hacer películas de más de 3 horas y con unos escenarios alucinantes. Es así como vamos a empezar el vídeo. Bien, ¿por qué se empieza a hacer famoso el cine? ¿Por qué nace Hollywood? Hollywood nace el 27 de diciembre de 1913. Daos cuenta que estaba a un día de cumplir los 18 años. Entonces, ¿qué hizo Thomas Alva Edison, que era el que se hacía con todas las patentes del mundo, haya inventado o no el proyector? Hizo una ley o promulgó una nueva norma en la que todo aquel que utilizase el proyector tenía que pagarle a él, y además eran unos costes elevadísimos. Estos cineastas lo que hacen es irse lo más lejos posible de Thomas Edison, que contrataba a investigadores y detectives para ver si estaban cumpliendo o no con esa petición, y se fueron casi a la otra punta. Y en esa otra punta entonces es donde nace Hollywood. Nace a lo grande. Entonces, a partir de 1903, concretamente, muchos teatros pasan de ser pequeños teatros dedicados al mundo del teatro para convertirse en los nuevos llamados Nickelodeon. Estos Nickelodeon, que se escribe igual que el canal Nickelodeon, sirven para atraer al público para ver esas historias. Esas historias se proyectaban, aparecían en una pantalla, y entonces todos salían riéndose mucho, y además a un coste muy muy barato. Hasta 1910 realmente lo que nosotros entendemos como la estrella no va a aparecer. Uno no concebía a la actriz como una estrella, la concebía como alguien que estaba ahí, que ya hemos visto que casi ni se le pagaban a los actores, ¿no? Pero aquí en esta película vemos hasta Nielsen cómo se mueve de una manera un tanto indecorosa, y fue como la precursora de este movimiento de considerar a la actriz como una estrella. Asta Nielsen nació en Dinamarca, y su enorme estatura y su voz profunda no encajaban muy bien con los papeles femeninos de la época. Entonces los directores de allí solo le concedían papeles secundarios, y fue por eso por lo que se marchó a Alemania, y entonces ya desde Alemania desarrolló casi toda su trayectoria profesional. Su carrera terminó con la llegada del cine sonoro, y poco después de que hiciera una película que fue con sonido, pues terminó su carrera y volvió a Dinamarca, donde se dedicó a la pintura y a la literatura, y solo al final de su vida volvió a ser recordada y reconocida. Pero la que fue considerada la primera estrella de cine no fue ella, sino Florence Lawrence. Para que nos hagamos una idea, justo antes de aparecer en el corto de Those Awful Hats, ya llevaba trabajando 3 años y había aparecido en más de 129 películas. Esta actriz nació el 2 de enero, igual que yo, pero ella lo hizo en 1886. Cuando cumplió 12 años, su padre murió, y luego su madre y sus hermanos tuvieron que irse a Nueva York, y allí es donde empieza su carrera como actriz. Ya con 24 años, cuando estaba en lo más alto de su carrera, durante un rodaje hay un incendio y ella sale muy perjudicada. Se le quema todo el pelo, se le quema parte de la cara, y a partir de entonces las ofertas de trabajo van cesando.
Ese fue el motivo por el que se arruinó poco a poco y después de 3 matrimonios fracasados y una exitosa carrera cinematográfica, terminó completamente sola y acabó suicidándose. El resultado de estas interpretaciones fue una atracción masiva de espectadores a las salas, pero la que consideramos la primera estrella de Hollywood de cine fue ella. Así es como pone en su epitafio. La primera estrella de cine. También veréis que pone la chica de Biograph. Eso es porque la productora con la que trabajaba era Biograph, se llamaba así. También tenemos un ejemplo que no es tan trágico, que es el de Lillian Gish, y fue la actriz predilecta de Griffith, del que hablaremos más adelante. Su carrera cinematográfica empieza en 1912 y acaba en el año 1987, lo que significa que es la actriz que ha pasado más años interpretando papeles en las películas. Tenemos a Alice Guy Blaché, de la que hemos hablado anteriormente. En 1912 rueda Falling Leaves, hojas que caen, ¿no? Fue considerada el primer film dramático de la historia y trata sobre un médico que visita a una mujer enferma y tras hacerla un reconocimiento el doctor informa a la familia que la mujer morirá cuando caiga la última hoja. Otra pionera en el mundo del cine y que tiene una importancia brutal es esta directora que se llama Lois Weber. En su película Suspense, que la rodó en 1913, incluye innovaciones como la pantalla dividida en 3, como un uso muy arriesgado y efectivo del lenguaje cinematográfico, y especial mención merece este plano cenital y este otro plano del espejo retrovisor durante la persecución en coche. Es que es una joyita, este corto es una joyita. Pero no todo sucede en Estados Unidos. En los países escandinavos tenemos a estos autores, que me cuesta pronunciarlos mucho, lo he intentado, os lo pongo aquí, y experimentan con películas de terror en las que se tratan temas un tanto esotéricos. Usan la doble exposición, igual que hacía Méliès en el cortometraje que vimos de cómo llega el viaje a la luna. Y en esta ocasión utiliza el doble montaje para generar esa sensación de misterio. El primero en hablar de este tipo de sueños extraños es Benjamin Christensen en esta película, y el segundo, algo más tarde, en 1921, que se llama George Strom. Lo hace en 1921 en la película que se llama La carretera fantasma. También nace la animación con el dinosaurio Gertie. Y en 1914, que es el mismo año en el que se dibujan los dinosaurios, aparece el primer largometraje de Hollywood, que se llama The Skullman. A mí me recuerda un poquito, salvando las distancias, con Revenant, de Leonardo DiCaprio. Si tenéis la oportunidad de echarle un ojo a las dos películas. Por lo general, estas películas de la primera mitad de la década nos empiezan a hablar ya un poco sobre conceptos generales. Más que de historias concretas como las que vimos en el capítulo anterior, aquí hablamos más de conceptos.
Y el director de cine aquí expresa al máximo esta nueva manera de contar historias. Y este del que os quiero hablar ahora es Griffith. Hay 3 películas suyas que hablan sobre la guerra, no sé si lo hizo intencionadamente, pero se ve un poco el desarrollo que él sigue a la hora de afrontar su pensamiento frente a la moralidad de la guerra, ¿no? La primera es El nacimiento de una nación. Oh, I suppose it began when I was a child. I used to get under the table and listen to my father and his friends talk about the battles they'd been through and their struggles. Those things impress you deeply, and I suppose that got into the birth. But a story of people that were fighting desperately against great odds, great sacrifices, suffering, death. La quema de Atlanta, la estrategia de Sherman de arrasar la tierra. El sur era una nación a la que había que destruir. It's a great struggle, a great story. Story where young girls used to wear cotton or ermine. El nacimiento de una nación creó un problema racial en los Estados Unidos que estalló y provocó que en un gran número de cines se retirase la película. Rebautizada El nacimiento de una nación, la película tocó un nervio sensible en las relaciones interraciales en Estados Unidos. La película ridiculizaba a los nuevos representantes de la Asamblea Estatal en Carolina del Sur. Repetía los estereotipos del negro sureño. William Walker vio la película en 1916 en un cine solo para negros. Había gente llorando. Se podía oír a la gente exclamar, «Oh, Dios mío». Y otros decían, «Maldita sea». Uno podía oírlos. La reacción de la gente, jamás me he sentido peor. Mire, le diré, me sentí como si deseaba haber estado allí para que me vieran, para matar a algunos de ellos. Me sentía como ganas de salir de allí y matar a todos los blancos que viera. Lo que a ello contribuyó la película es una cuestión muy debatida. El nacimiento de una nación tuvo mucho que ver con el resurgir del Ku Klux Klan. Fue como una inyección. Les dieron nuevas fuerzas y les hizo pensar que tenían razón. Recordemos que un año antes de esta película había estallado la Primera Guerra Mundial. Tenemos 9 millones de soldados muertos, 7 millones de civiles, y todo porque unos tienen una visión muy clara de cómo debería ser el mundo y otros también tienen una visión muy clara de cómo debería ser el mundo, y al no llegar a un acuerdo, pues es lo que pasa. Y más adelante, en 1916, se dedica a profundizar en el concepto de la intolerancia con su película Intolerance o Intolerancia. Realmente fueron años muy tristes para todos, y en 1918, que ya sería la tercera película de Griffith, acaba la guerra y la película de Los corazones del mundo cuenta cómo el director se centra en los desastres de la guerra y da lugar al cine bélico. Y ya para concluir, que estoy hablando demasiado en este vídeo, vamos a centrarnos en resumir un poquito lo que hemos dicho. Presenciamos, primero, una primera aproximación a los géneros cinematográficos. No se consolidan, nacen. Yo muchas veces, para hacerme un poco una lista mental, pienso antecedentes, inicios, desarrollo, consolidación y expansión. Casi todo en la vida, cuando estudias historia, va en ese orden. Primero estudias los antecedentes, luego el inicio, luego el desarrollo, luego la consolidación y luego la expansión.
en general, con todo pasa así hasta que ya acaba desapareciendo. Entonces con los géneros igual, yo diría que ya los géneros no existen, así lo digo. Digamos que el público deseoso de querer escuchar nuevas historias, por primera vez tiene alguien que le dice: venga, ¿qué quieres ver? ¿Qué quieres escuchar? Que yo te lo doy. ¿Quieres un romance? Pues toma un romance. ¿Quieres drama? Pues toma drama. ¿Quieres suspense? Yo te digo un suspense. ¿Quieres un dibujo animado? Yo te doy un dibujo animado. Y a partir de aquí vais a ver cómo eso beneficia a la industria de una manera tremenda. Hasta el punto que en los años 20, que es lo siguiente que veremos, vamos a tener movimientos de vanguardia que van un poco en contra de ese mercantilismo. Y tenemos también el nacimiento de 3 de los grandes del cine de la comedia, que son Buster Keaton, Charlotte y Harold Lloyd. Espero que te haya servido este vídeo, que hayas aprendido mucho, y si no, piensa que todavía nos quedan 10 más. ¡Hasta luego!